las escaleras, abrir la puerta de casa o abrocharse un botón. Todo un mundo para Francisco López, enfermo de Parkinson. Las células dopaminérgicas obtenidas de fetos, trasplantadas en el cerebro de personas con Parkinson, ha conseguido mejorar los síntomas motores, como los temblores y la rigidez de 25 voluntarios. Esto según los primeros datos de un estudio dirigido por un centro asociado a Harvard. Los trasplantes revirtieron los síntomas de pacientes quienes llegaron a un nivel en donde no necesitaron ninguna medicación para su enfermedad. El ensayo comenzó hace 14 años. Ahora, los investigadores han podido observar los cerebros de 5 de ellos que ya han fallecido y se han encontrado con que las células trasplantadas seguían en perfecto estado. Esto supone que no se han visto afectadas por el proceso neurodegenerativo del cerebro. Ninguno de los fallecidos murió como consecuencia del Parkinson, afirman los investigadores. Con esta técnica se reabre la posibilidad de tratamientos biológicos para esta enfermedad, que es la segunda de las que afectan al cerebro tras el Alzheimer. Acción 10 en la mañana. Kenia Uceda Prado. Gracias, Kenia, por esa importante información. Y para abordar este tema y profundizar en el mismo, apoyar también a aquellas familias que tienen algún paciente de Parkinson, está con nosotros el presidente de la Asociación Nicaragüense de Enfermos de Parkinson, el doctor Walter Díaz, es neurólogo y nos va a hablar de este tema, pero también cómo convivir con esta persona, apoyarle, hay algún tipo de alimentación, algún tipo de ejercicios. Él nos va a dar esas recomendaciones y orientaciones. Bienvenido, doctor, feliz año 2016. Igualmente, Odilí. Gracias por tu invitación. Desgraciadamente la enfermedad de Parkinson viene creciendo en Nicaragua, ¿verdad? Cada año aumenta el número de pacientes y pues sencillamente es porque también la población va envejeciendo y eso nos afecta igual en todas partes del mundo. Sí. Y bueno, ya la Asociación Nicaragüense de Parkinson tiene 20 años y todo este tiempo se ha dedicado a educar a los pacientes, a los familiares, porque esta enfermedad no solamente se trata de dar un medicamento y dejárselo todo al medicamento que va a ser mágico. Va a tener una acción mágica, sino que la familia debe estar involucrada con el paciente, ¿no? Tanto para la disciplina en cuanto al horario de toma de los medicamentos, la dosis, cuidar de que el paciente pueda realizar fisioterapia, porque es importantísimo la fisioterapia, cuidar de la alimentación del paciente, porque hay medicamentos que no se pueden dar con derivados lácteos porque se bloquea su efecto del medicamento. Sí. ¿Qué es lo que provoca en sí el Parkinson, doctor? ¿Y qué afecta? Bueno, el Parkinson es un daño en un área del cerebro que se llama locus ceruleus, que está localizado en el mesencéfalo, que es la parte del tallo cerebral. Y ahí están localizadas las células que producen dopamina. Cuando la dopamina falla, empiezan los síntomas de Parkinson, ¿verdad? Y el Parkinson casi siempre suele manifestarse por el temblor. Mirábamos en el videoclip que pasamos. Sí, que tiemblan las manos bastante, la cabeza. Sí. Tiemblan las manos. Pero una cosa también interesante, no todo lo que tiembla es Parkinson. Entonces no debemos confundir tampoco de que si vemos que alguien tiembla es porque tiene Parkinson. Entonces lo que se debe hacer es acudir a un neurólogo para que el neurólogo haga el diagnóstico diferencial de otras enfermedades que pudieran dar temblor. ¿Qué personas están expuestas a padecer Parkinson, doctor? Bueno, en general la enfermedad de Parkinson se presenta en personas mayores de 50 años. ¿Verdad? Y es lo que nosotros llamamos Parkinson idiopático, pero hay personas que pueden comenzar desde temprana, desde los 30 años, por ejemplo. ¡Wow! Puede ser hereditario, eso sí, en ese caso es porque hay un componente hereditario, ¿verdad? Cuando es muy temprano.
o cuando se ha expuesto, por ejemplo, los insecticidas, los químicos para la agricultura, por ejemplo, el famoso ¿El Nemagón podría haber causado? No, uno que se usa para herbicidas. Ok. Se ha ya, digamos, establecido la relación directa entre los que se han expuesto a estos herbicidas y que después desarrollaron la enfermedad de Parkinson. O sea que en nuestro país, que ha sido agricultor... Así es, muchas personas están expuestas. ¿Cuántas personas se expusieron a esto? Tenemos una llamada, doctor, permítame. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló, buenos días? Buenos días. Bienvenida, adelante, le escuchamos. Yo tengo un tío que padece de Parkinson. Sí. Aló, buenos días. Yo tengo un tío que padece de Parkinson. Y a veces algunos que hasta que cae, el encima no tiene las manos. Él te ha estado tratando desde hace rato, pero hay tratamientos que le ayudan, hay tratamientos que no le han hecho nada hasta ahora. Entonces, si hay una consulta pues gratis, me gustaría que mi tío participara para que de qué manera lo pueden ayudar. Con muchísimo gusto, déjenos por favor el número de teléfono y también el nombre completo, y usted anote el número de teléfono del doctor para que le llame y él le acredite pues la consulta, el tiempo y forma. Eso es muy importante lo que ella decía, y la consulta también, doctor. ¿Se cura o no? ¿O le llegan los medicamentos para que él mejore o no, doctor? Bueno, no se cura el Parkinson, ¿verdad? Pero se logra, digamos, compensar a lo largo de los años. Sí. El promedio de vida de un paciente con Parkinson anda en 25 a 30 años. O sea, que es bastante bueno. Bastante, sí. ¿Verdad? Si alguien los desarrolla a los 50 años, pues puede llegar a los 80. ¿Verdad? Pero sucede algo también. Un porcentaje de los pacientes con Parkinson pueden desarrollar lo que nosotros llamamos Parkinson Plus. O sea, que no es propiamente un Parkinson, sino que es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que puede producir o puede comenzar con los síntomas de Parkinson. Fíjese que aquí un amigo televidente casualmente me decía, tengo 23 años y me tiemblan las manos, más cuando hago ejercicios. ¿Podría estar presentando este síntoma? No necesariamente, puede ser un problema, lo que nosotros llamamos temblor esencial benigno. Sí. Y, por ejemplo, puede ser un problema de tiroides. Ok. ¿Verdad? Sí. Entonces él necesitaría hacerse pruebas de tiroides y pues acudir pues a un médico para que le haga el diagnóstico diferencial. Sí. Me preguntan acá, buenos días doctor, ¿cuándo influye el estrés del día a día en esta enfermedad? Otra amiga televidente dice, buenos días, ¿qué tipo de medicamentos utilizan los pacientes con Parkinson? Buenos días, mi abuelo tiene 88 años y le tiembla mucho sus manos, quisiera una consulta para que lo vieran. Buenos días, tengo una prima que desde hace 3 años, ella tuvo un problema muy grave en su empresa y bajó mucho de peso y la depresión, pero al mismo tiempo las manos le tiemblan mucho, no nos dice la edad de la amiga. Claro. ¿Qué se deberá? Bueno, el temblor también puede deberse de ansiedad, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos experimentado cierto grado de ansiedad y nos tiembla las manos, ¿verdad? Pero no, no significa de que tengamos Parkinson. También un paciente... tipo de medicamento, decía. Hay medicamentos también que pueden producir Parkinson, y eso es importante en Nicaragua porque el término oxigenadores cerebrales en Nicaragua es como decir, me voy a convertir en, si me lo tomo, en Superman o en... Sí, se acaba el estrés. O sea que, y muchos de los que son oxigenadores cerebrales, entre comillas, porque no existen, pueden producir Parkinson cuando se toman por mucho tiempo. Qué interesante ese dato que está dando, doctor. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, yo me llamo Roger Antonio, tengo 37 años, a mí me tiemblan las manos. Yo quisiera saber si puedo pasar una consulta, no sé qué me dice el doctor. ¿Desde hace cuánto le tiemblan a usted las manos? Tengo más o menos como unos 4 años. ¿Tiene algún familiar que haya padecido de Parkinson? No, ningún familiar. Ok, muchísimas gracias. Déjenos por favor su nombre completo y su número de teléfono, pero también anote el del doctor, ¿verdad?
joven, 37 años. Igual, ¿verdad? Lo mismo. Yo le recomendaría que se haga unas pruebas tiroideas, porque es lo primero que hay que investigar, si el tiroides está funcionando bien. Y también muchas veces lo que se llama temblor esencial benigno, que es la forma de que nosotros tenemos para diferenciar el Parkinson de los otros temblores, puede ser lo que tenga él, ¿verdad? Y es sencillamente un temblor que aparece cuando nosotros realizamos un tipo determinado de acción. Por ejemplo, yo quiero beber sopa con cuchara, o quiero sostener un vaso en mi mano, o quiero escribir, entonces me genera el temblor, ¿verdad? Y entonces eso puede ser lo que se llama temblor esencial benigno, y tiene otro tipo de tratamiento. Ok. ¿Verdad? Para, digamos, buenas noticias para los pacientes, de que en Nicaragua, por ejemplo, hace 15 años no existían todos los medicamentos que hay para combatir la enfermedad, pero gracias a Dios que ya más o menos tenemos bastantes diferentes medicamentos que contribuyen a que mejoren los pacientes. Excelente. ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, a los familiares que tienen pacientes con Parkinson a entenderlos? A veces ellos no pueden tener o levantar en peso, no pueden mantener por mucho tiempo algo en sus manos. ¿Cuáles las recomendaciones a esos familiares que ya el paciente está en su condición, sabe perfectamente el medicamento, sabe perfectamente su diagnóstico, que eso se puede mejorar más no curarse, pero hay familiares que incluso a las personas que empiezan a padecer de esta enfermedad las abandonan, las dejan en algún asilo, las dejan con otro familiar, porque es muy engorroso para ellos estarlos cuidando, pero pueden convivir con nosotros. ¿Cómo ayudar? Por supuesto. Es más, por ejemplo, al paciente no hay que mimarlo en exceso, pues digamos, hay que permitirle que él pueda moverse, porque esta es una enfermedad que tiene que ver con el movimiento. El paciente se vuelve más lento para todo. Sí. O sea, como que hace las cosas en cámara lenta, para caminar, para vestirse, para bañarse, para comer. Pero no es responsabilidad de él, ¿verdad? Claro, porque le hace falta esa sustancia que produce el cerebro, que se llama dopamina. Pero hay medicamentos que ayudan y sustituyen a esa sustancia. Pero el paciente tiene que hacer fisioterapia, caminar todos los días, hacer ejercicios en sus extremidades, hacer ejercicios de sus manos. ¿Por qué? Porque todo eso le va a facilitar mayor movilidad, que es la que él necesita. Excelente. Igual el familiar. Y el familiar debe estar consciente de que, claro, no es que va a salir a correr como que va a competir en 100 metros plano. Ayudarle a que salga a caminar alrededor de su casa, o alrededor o en la calle, o en su barrio, o donde sea. Que no pierda contacto con el ambiente, con la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la actividad del ejercicio nos va a ayudar también a oxigenar mejor nuestro cerebro, ¿verdad? Así es. Ese sí es uno de los buenos y naturalmente, ¿verdad? Y no se gasta nada. Así es, muchísimas gracias. Los alimentos también contribuyen a que, o sea, no le vamos a poner un gran plato de comida para que aumente de peso la persona si no se puede mover. Entonces el sobrepeso va a dificultar que el paciente se mueva. Muy importante, tanto, entonces la alimentación. La alimentación es... Cómo no, doctor, muchísimas gracias. Entonces ahí tenemos los números de teléfonos en pantalla del doctor Walter Díaz, neurólogo, para aquellas personas que ahorita no habían encontrado, ¿verdad?, un lugar o alguien que les orientara cómo abordar, cómo tratar y cómo tratar también de apoyar a esas personas enfermas de Parkinson. Ahí está, ¿verdad?, esa Asociación Nicaragüense de Enfermos de Parkinson. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor. Éxito. Las personas, pues ahí estamos haciendo mensajes, saludándole. Excelente, adelante. La Cámara Nicaragüense de Neurociencias va a realizar un congreso sobre diversos tópicos en neurología, incluido movimientos anormales, donde está la enfermedad de Parkinson, y se va a realizar en el Hotel Holiday Inn los días 17 y 18 de marzo. Y van a venir invitados extranjeros para hablar de otros tópicos, de Alzheimer, de epilepsia, de Parkinson. Eso va a ser ahorita en marzo. Va a ser en marzo. Excelente. ¿Tiene alguna inversión? Todavía no sabemos, porque estamos tratando de que sea lo menos posible para los médicos, para que logren, digamos, tener mayor experiencia. Y los médicos, tanto internistas como generales, son los que entran en contacto primero con los pacientes. Y ellos deben de saber abordar este tipo de enfermedades y luego pues derivarlos a las especialidades
¿verdad? Muchísimas gracias por la información y vamos a estar también pendientes, ¿verdad?, que usted nos oriente para informar sobre este congreso. Gracias por habernos acompañado. Vamos de inmediato a saber qué pasó un día como hoy en la historia.